Buenos días, hermanos. Ha sido muy bueno poder estar en la presencia del Señor esta mañana y seguimos en la presencia del Señor. Los niños también con sus clases y nosotros con esta tercera conferencia que va a ser más corta por el tiempo. Aquí. Sí, gracias. Aquí abajo, si quieres. Vale. Bueno, os recuerdo brevemente lo que hemos tratado en las dos conferencias anteriores, anteayer. Uno era sobre recordando con gratitud nuestras raíces, lecciones del pasado. La segunda, reflexionando con honestidad nuestra situación actual, el presente, y esto vimos que había que reevaluar nuestros fracasos y también nuestros éxitos, porque hay que aprender también de lo que hacemos hoy que hacemos mal. Y indudablemente todas las iglesias pues caen en errores y ya hemos comentado que esto es algo que tiene que ver con nuestra condición humana, pero también a veces simplemente porque tropieza con lo que la palabra nos está diciendo en una época con una tradición que no queremos cambiar. Hoy nuestro tema es renovando con esperanza nuestra visión de futuro. Renovando con esperanza nuestra visión de futuro. Y vamos a tener unas lecturas sobre este tema, primeramente en el Salmo 80, luego unos pocos versículos en el 85 y por último en Tito capítulo 3, versículos 3 a 7, que leí anoche, pero muchos de vosotros no estabais probablemente, así que vamos a volver sobre esto. Salmo 80. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? ¿La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora? Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra,
sobre el Hijo de Hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Salmo 85, unos pocos versículos. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Y ahora en Tito, capítulo 3, versículos 4 a 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Bien, hermanos, pues vamos entonces a pensar en este tema, renovando con esperanza nuestra visión de futuro. Algunos de vosotros quizá recordaréis que a raíz de una experiencia muy impactante que el hermano Juan Solé y yo recibimos cuando estábamos en California en un seminario de pastores que ofrecían allí a todas las iglesias que querían estar, pues se nos llevó a entender por los estudios del pastor Ray Stedman, un gran expositor bíblico, pues la importancia de lo que llamamos la renovación espiritual continua, en base al nuevo pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Algo de esto hablé ayer. Esta renovación espiritual continua es algo que a cada uno de nosotros nos compete cada día y cada hora, porque Dios quiere renovarnos para que podamos dar testimonio de Él en el mundo en que vivimos. También, por supuesto, hay otra parte de la renovación que tiene que ver con la comunidad, los creyentes, la comunidad de creyentes. Y desde luego fue algo tan impactante para mí y para él, que cuando volvimos a España, pues enseguida empezamos a escribir artículos, dar conferencias, dar estudios, porque vimos que esto era muy, pero muy importante y tenía mucho que ver con la situación de nuestra iglesia y otras iglesias que conocíamos en aquel momento. Yo creo que sin esa experiencia yo no habría podido desgranar el rico contenido de 2 Corintios para escribir el libro que escribí sobre el tema. De hecho, tengo 2 libros sobre el mismo tema, uno más pequeño y otro más grande. Creo que habría sido imposible, porque como ya expliqué en la primera conferencia, toda esta cuestión de mirar cómo vamos y cómo evangelizamos y cómo testificamos de Dios en este mundo tan difícil a veces de poder, vamos a decir, penetrar con nuestra luz, pues
Esto es algo que yo llevaba en el corazón siempre y esta experiencia me ayudó. Eso fue en el año 75 y me ayudó muchísimo a poder centrarme en el tema. Para mí era lo más importante. Y desde entonces, a pesar de que he desarrollado estudios en todas partes de la Biblia, sin embargo, siempre este tema es la que yo veo Dios quiere poner delante de sus iglesias, delante de sus creyentes, para que comprendan que lo que Él quiere de nosotros solo puede llevarse a cabo si nosotros estamos conectados con Él, vitalmente por medio del Espíritu Santo y por la palabra. Y si no es así, somos inefectivos y no podemos llevar a cabo lo que Él quiere. Como una iglesia local y como una persona pasa por distintas etapas en su vida, esta renovación tiene que ver no solo con cada día, sino con cada etapa. Dios tiene que poner delante de nosotros nuevas facetas de su verdad. Y desde luego, como vamos a ver hoy, la palabra tiene muchas cosas nuevas que darnos. Y si no lo leemos lo suficiente o no lo leemos, pues vamos a perder muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros. La iglesia y el creyente tenemos que vernos en el espejo de la palabra, queridos hermanos. La palabra es un espejo que nos demuestra a veces nuestra vileza, a veces que nuestra lucha, nuestros problemas, etc. Y debemos exponernos a la luz de la palabra. Honestamente, eso hablamos en la segunda conferencia anteayer. Así que, dicho esto, vamos a ver en qué consiste, qué es la renovación continua espiritual, qué es, en qué consiste y cómo se consigue, cómo se hace. Primeramente, ¿qué es? Bueno, ya hablamos de esto ayer y desde luego el texto base es Tito capítulo 3, versículos 3 a 7, donde se habla de la regeneración. Dios nos salvó no por obras que nosotros habríamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento o el lavacro, dice el original, de la regeneración, el nuevo nacimiento, por medio de la cual somos hechos nuevas criaturas. Dice 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva creación es. No dice nueva criatura, dice nueva creación. Hay una nueva creación. Todas las cosas son nuevas, porque podemos verlos con nuevos ojos. Y entonces todas las cosas empiezan a encajar para poder glorificar a Dios y servirle. Pero el momento de nuestro nuevo nacimiento, que a veces es algo tremendo, otras veces es un momento que empezamos a darnos cuenta de las cosas, es un pequeño proceso. Pero en realidad el Espíritu Santo lo que hace una vez que está instalado en nosotros, a partir del momento cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, en este momento también el Espíritu Santo entra en nosotros. No hay una segunda bendición, no hay un intervalo, no. Puede haber nuevas experiencias, eso sí, pero el Espíritu Santo, cuando aceptamos a Cristo, aceptamos al Padre y aceptamos al Hijo, al Espíritu Santo. Y desde luego el Espíritu Santo empieza en estos momentos a darnos vida, a regenerarnos, cambiarnos, y sigue haciéndolo, porque la renovación del Espíritu Santo es el proceso continuante del nuevo nacimiento, porque Dios quiere que crezcamos.
Dios quiere que seamos más semejantes a Cristo. Y en algunos de nosotros tiene mucho que hacer, porque nos resistimos mucho. Pero eso es lo que Dios quiere hacer. Y lo quiere hacer en la iglesia también, hermanos. No se puede aislar el creyente y decir, el Señor me está bendiciendo grandemente, pero en la iglesia lo paso fatal. No, esto es totalmente inconsecuente. No se puede hacer así. Si yo de verdad estoy creciendo en el Señor, tengo mucho que compartir con mis hermanos. Mis relaciones con mis hermanos tienen que ir cambiando. Y eso tiene que estar a la par. No se puede ser una cosa en la vida normal y otra cosa en la iglesia. Entendamos eso bien, hermanos, porque a veces esa dicotomía que hay en muchas de nuestras vidas de que somos una cosa en una actividad y otra cosa en otra actividad, eso tiene que desaparecer. El creyente tiene que ser un siervo de Dios lleno del Espíritu de Dios, en el cual el Espíritu de Dios está obrando una renovación todos los días y en todas partes, y en la iglesia también. Y muchas veces nosotros no entendemos bien esta cuestión. La renovación espiritual entonces es tanto un momento que empieza en nuestro nuevo nacimiento como un proceso que sigue hasta estemos con el Señor. ¿Y qué es lo que conlleva? Por supuesto, un profundo ajuste a las metas y las implicaciones prácticas del señorío de Cristo. Uno de los puntos que yo siempre enfatizo en cuanto a esta cuestión, tanto para la vida individual como para la vida de la iglesia, queridos hermanos, es que el Señor es el Señor. Nosotros no somos el Señor de nuestra vida. Nosotros somos siervos, no esclavos, pero siervos. Y por lo tanto, nos debemos a lo que Él quiere en cada momento, en cada lugar. Es decir, que nuestros propósitos en la vida tienen que ser sus propósitos. Nuestras relaciones con los demás tienen que ser lo que Él quiere para ellos. Entonces tú crecerás, pero la idea aquí es que estamos aquí cada uno para servir a los demás, con nuestros dones, con nuestra situación, con nuestras posesiones, lo que sea, está al servicio de Dios con nuestros hermanos y para nuestros hermanos. Ahora, cuando faltan estas respuestas a las influencias constantes del Espíritu de Dios y se aparte el pueblo de Dios de lo que Él quiere, que se hable de la necesidad de un avivamiento. Y ahora voy a explicar qué relación tiene la idea de avivamiento con la renovación espiritual. Bueno, el avivamiento es un derramamiento especial del Espíritu Santo que restaura al pueblo de Dios a la vida espiritual normal. Eso se ha visto en toda la historia de los avivamientos, en la historia del cristianismo. En 2000 años ha habido muchos avivamientos. Y en todos ellos, pues hubo un especial derramamiento del Espíritu de Dios para volver a la renovación espiritual continua. Dios en su misericordia nos da un empujón. Y a veces, queridos hermanos, cuando nos damos cuenta de que nuestra iglesia o nosotros como personas
no vamos bien, necesitamos pedir al Señor insistentemente para que nos avive, para que nos corrija, para que nos restaure, como hemos visto en esos salmos. Y decir, restáuranos, Señor, porque restaurándonos vamos a poder seguir en la línea de la renovación continua que Dios quiere. Así que hay una relación entre el avivamiento que viene, según vemos en la historia de los avivamientos, siempre viene porque unas pocas personas, o quizá muchas personas, estuvieron orando insistentemente para que el Señor bendijera su pueblo, teniendo en cuenta que la situación era difícil por muchas diferentes razones. El gran teólogo avivamentista Jonathan Edwards, él vivió en medio de un avivamiento en las colonias británicas de Norteamérica en el siglo XVIII, y hubo un avivamiento que duró varios años y muchos miles de creyentes, muchos miles de personas pues se convirtieron al Señor. Y él pudo ver cómo esto se llevaba a cabo y los efectos, y luego también él vio cómo el avivamiento a veces pues empezaba a bajar y se siguió en la vida normal de las iglesias, pero con una nueva percepción de la importancia de estar continuamente renovándose en el Señor. Así que podemos decir, preguntando qué relación hay en la práctica entre estos dos acontecimientos, el avivamiento, que es un proceso revitalizador, la regeneración y la renovación es un proceso revitalizador, y el avivamiento una irrupción repentina restauradora. Yo creo que, resumiendo mucho, se puede decir que en su inmensa misericordia y fidelidad a su propia naturaleza de amor, nuestro Dios ha utilizado una y otra vez el fenómeno explosivo del avivamiento para que su pueblo vuelva a la senda de la vida cristiana normal, que es la renovación continua. Y si nosotros nos damos cuenta, queridos hermanos, de que hay muchas cosas que no están bien en nuestra vida o en nuestra iglesia, entonces debiéramos usar las herramientas que Dios nos ha dado para corregir esta situación. Y la primera de esas herramientas, indudablemente, es la oración insistente delante de Dios. Hubo un gran avivamiento en el país de Gales en el año 1904. ¿Sabéis cómo tuvo lugar? Porque 3 hermanas muy mayores dijeron, no se puede seguir así. Vamos a concentrarnos en la oración, y oraban cada día durante varias horas, continuamente. 3 hermanas, durante muchos meses, y clamando al Señor, Señor, manda un avivamiento. Poco a poco otras personas se añadieron a ellos, orando en distintos sitios. Y el Señor contestó de una forma tremenda, de tal forma que las cafeterías y los bares de todas las cuencas mineras del país de Gales se vaciaban completamente. Muchos tuvieron que cerrar porque los creyentes no entraban ahí
¿Por qué? Pues no querían, porque sabían que ahí se emborrachaba la gente y no querían estar donde se podía emborrachar. Tenía otras cosas que hacer. Es una anécdota, pero es interesante, teniendo en cuenta cómo bebían aquellos mineros, y aún los creyentes también. Pues el avivamiento fue tan tremendo que muchos miles se convirtieron, tanto en sus casas como también entrando en las capillas. Los mensajes eran cortos y directos y muchos se convirtieron. Pues, hermanos, tenemos que dar gracias a Dios por lo que Él puede hacer y pedirle que lo haga según lo que vemos es la necesidad. También en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, vemos una especie de segunda Pentecostés. No lo voy a leer por amor al tiempo, podéis verlo vosotros. Pero toda la iglesia clamó al Señor porque estaban siendo perseguidos, pues pedían que el Señor se manifestara con poder, con milagros, con conversiones, y demostrara su poder entre aquella nación que necesitaba de volver a su Dios, y el Señor les contestó. Incluso hubo algún fenómeno parecido a lo que hubo en Pentecostés. Se tembló todo el local y como un viento fuerte otra vez. Es decir, Dios está dispuesto a hacer cosas maravillosas entre nosotros, hermanos, si nosotros estamos dispuestos a arrepentirnos y dejarnos renovar por Él, en la confianza que Él nos dará mucho más que lo que pedimos o imaginamos, como dice el apóstol en Efesios 3:20. Bien, así que ya tenemos la idea de lo que es la renovación espiritual. Es lo que Dios quiere que sea nuestra situación normal, nuestra vida normal. Y si no es lo que debe ser nuestra vida, entonces Dios puede avivarlo, no necesariamente con fenómenos tan explosivos como lo que vemos en algunos de los avivamientos clásicos, por así decirlo, pero sí está dispuesto a hacer cosas cuando nosotros nos disponemos para ello. Bien, vamos a pensar ya en el término renovación en el Nuevo Testamento. Se refleja por dos palabras en el griego. Y por lo tanto incluye, como hemos visto en Tito 3, tanto a la idea de regeneración, es decir, dar nueva vida, generar nueva vida, como también renovación, remozar una cosa. La primera palabra es anakainosis, y todas las palabras que se relacionan con ese término, que quiere decir hacer algo totalmente nuevo. Por ejemplo, una cosa que ya no tenga en sí ningún trazo de corrupción, algo nuevo. Por ejemplo, tengo un coche viejo y no puedo seguir con ese coche, necesito uno nuevo. Muy bien, pues la idea es cambiar una cosa que ya está renqueando por uno nuevo, recién salido de fábrica. Esto es la primera aceptación de la palabra, que es hacer algo totalmente nuevo, anakainosis. Ahora, hay otra palabra que habla más del proceso de mantener las cosas como son. Ese nuevo coche que sale de la fábrica, pues poco a poco también irá haciéndose viejo. Necesitarán sus revisiones, necesitarán
que se cambian ciertas piezas, etc. Y entonces la otra palabra en el griego, ananeomai, quiere decir remozar una cosa, restaurarla, reconstruirla, ponerla al día. Y ya podemos pensar en muchas situaciones en que se tiene que hacer cosas así, no solamente con el coche, sino con cualquier electrodoméstico que tenéis. También limpiar o dar cuerda a un reloj, reemplazar la pila, etcétera, etcétera. Ambos términos se emplean del Nuevo Pacto en Hebreos, por ejemplo. En Hebreos 8 se habla del Nuevo Pacto, citando versículos de Jeremías, y se usa ahí la palabra kainé, que quiere decir hacer algo totalmente nuevo. Pero en el capítulo 12 de Hebreos tenemos la otra palabra, que habla de... voy a leerlo para que lo podéis... 2:24, esto. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Allí es el renovado pacto. El renovado pacto. Y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. El renovado pacto es lo que Dios quiere ajustar nuestras vidas para su gloria continuamente. Bien, rápidamente, las referencias principales en el Nuevo Testamento. Hemos visto la referencia más importante, que es Tito capítulo 3, versículo 5, y ahí vemos muy claramente tanto el principio como la continuación de esta renovación, que es lo que Dios quiere que se opere en nosotros. Romanos 12, versículos 1 a 2, os recuerdo que habla de la renovación de nuestra mente, porque hay diferentes facetas de la renovación que tiene que operarse en nuestras vidas. Esto indica un proceso continuo de transformación, que comenzando con la consagración total, el sacrificio vivo, habla allí, opera en la mente iluminada a fin de que se vaya progresando en el conocimiento y práctica de la voluntad de Dios. Todo tiene que ver con el camino por el que el Señor quiere que transcurramos y vamos sirviéndole. Y en las circunstancias peculiares a cada persona y cada comunidad. Su conexión en Romanos 12 con los versículos después que hablan del desarrollo de los dones y luego el servicio unos a otros, es un capítulo muy interesante que no tenemos tiempo de ver ahora, es imprescindible para el posterior desarrollo armónico de los dones del Espíritu y por ende la edificación espiritual de la Iglesia. Y aquí, para un momento. Hermanos, la Iglesia no puede edificarse bien, ni yo puedo edificarme bien si no está operando la renovación espiritual en mi vida y en mis hermanos. Es tan importante como esto. No se puede edificar bien. O se bloqueará la edificación. Se estancará. Y esto es muy serio. También podemos ver en Efesios capítulo 4 y Colosenses capítulo 3, son dos pasajes paralelos, dicen así: renovaos en el espíritu
de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y Colosenses 3, 10 a 11, también dice algo parecido. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea que vemos en este caso que tenemos muchas cosas que quitar en nuestras relaciones los unos con los otros, para que podamos de verdad ponernos en el lugar de los demás y servirles en el amor de Cristo. También en 2 Corintios capítulo 4 y capítulo 3 vemos otra faceta. Y debiéramos tener esto en cuenta. Primeramente 4:16 dice: por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y el capítulo 3 nos da la solución de cómo se hace esto. Dice: cuando se conviertan al Señor, versículo 16, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, es el Espíritu de Dios que nos va transformando conforme nosotros vamos poniéndonos en obediencia delante de Él y corrigiendo lo que Dios ve que no está bien en nosotros. Vamos ahora en base a estos textos claves y otros, podemos entresacar 4 deducciones importantes acerca de la renovación. En primer lugar, el nuevo pacto es la base de toda renovación, porque parte de la nueva creación que somos en Cristo. Eso ya hemos hablado, que somos una nueva creación. Por lo tanto, todo movimiento de renovación tiene que comenzar aquí, con la raíz, no las ramas, el fundamento, no el techo o la fachada, o cambiando la metáfora, la imagen exterior del edificio de nuestra vida personal y comunitaria. Y os recuerdo, queridos, que esta mañana hemos celebrado la mesa del Señor. Esta es el recuerdo no solamente de una muerte, porque el Señor no dijo que hemos de hacerlo para recordar su muerte. Dijo: recordadme a mí en mi muerte. Y a veces nosotros estamos concentrándonos en la muerte cuando no nos damos cuenta de que realmente estamos pensando más en el evento que en el Señor que murió y resucitó. Porque el Señor está hablando de uno que pasó por la muerte y está resucitado. Y aquí está presente con nosotros en estos momentos también. Por lo tanto, la celebración de la mesa del Señor cada domingo es un acto profundamente renovador si nosotros queremos de verdad
tomar todo lo que quiere decir. No es simplemente un recuerdo, tampoco es simplemente una proclamación, es esto, por supuesto, pero es una renovación y una reconsagración de nuestras vidas al Señor. Y el Señor nos bendice grandemente cuando entendemos esto bien. En segundo lugar, el modelo bíblico de la renovación no es un conjunto de principios, doctrinas o teorías, sino la persona de Jesucristo. Él es tanto el punto de partida como la meta, como se ve claramente en Efesios 4, que todo se va convergiendo hacia Él. Y nuestro crecimiento como creyentes y como iglesias tiene que estar asemejando más a Él y mucho menos a nosotros en nuestro pecado y nuestra situación caída que todos llevamos dentro. Consiste en ser cada vez más semejantes a Él. Y esto es el equivalente del fruto del Espíritu en plenitud. Y por lo tanto cada vez menos dominados por el viejo hombre que llevamos cada uno y menos condicionados o moldeados por el mundo que nos rodea. Y eso ya hemos visto en Romanos 12. También el apóstol Pablo habla de esto en Colosenses, en unos versículos muy importantes que tienen que ver con su oración por los creyentes y también por su enseñanza. Dice, hablando de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esto es lo que Dios quiere y para lo cual los siervos de Dios, pues intentamos por nuestro ministerio conseguir, queridos hermanos, porque el Espíritu Santo está hablando acerca de cada uno de nosotros y cada iglesia. Ahora, toda renovación, es el tercer punto de esta parte, toda renovación implica el restablecimiento y fortalecimiento de las relaciones interpersonales en el cuerpo de Cristo. Primero con Él, la cabeza, luego con los demás miembros. Y aquí podemos recordar lo que dijimos ayer y también hoy, de que hay una frase en el Nuevo Testamento que se repite muchas veces: soportándoos unos a otros, ayudándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Y esto, hermanos, tiene que estar funcionando continuamente para que haya una renovación en la iglesia. Y todo, en cuarto lugar, todo habrá de medirse por y ajustarse a estas realidades espirituales, lo cual implica un escrutinio honesto. De ahí el énfasis en el subtítulo de las conferencias de anteayer: riguroso y constante, de todas las áreas y facetas de nuestra vida personal, familiar, laboral, social, cultural y eclesial. Todas las áreas de nuestra vida tiene que ser escrutado por nosotros honestamente delante del Señor para que el Espíritu Santo nos vaya cambiando. Y la renovación deseada, en primer lugar, es un derribar y desbrozar de cosas en nuestra vida que tienen que desaparecer. Y también después de la edificación y el plantar nueva vida
Todo esto implica la renovación. La primera parte reconoce la necesidad urgente de la renovación, admite sin dilaciones que la situación no está bien y hace falta cambios. Sin esta convicción, no se puede seguir adelante con ningún proceso renovador. Hace falta un profundo autoexamen de conciencia, queridos hermanos, delante del Señor, buscando su rostro en oración y arrepintiéndonos de todo aquello que sabemos no le agrada. Si no estamos dispuestos a esto, queridos hermanos, ya podemos apagar y vámonos. Es decir, no hay nada más que decir. Es un desafío directo de parte de Dios a cada uno de nosotros y cada iglesia. Renovaos o vais a morir, porque Él no puede utilizar siervos que no están dispuestos a asemejarse a Él, el gran siervo. Eso es lo que es el discipulado, queridos hermanos. El discipulado es hacernos más semejantes a Cristo. Y ahí es a lo mejor donde tenemos que volver a lo que Él nos ha dicho acerca de la importancia de la oración, etcétera, que, como he dicho, ha sido un elemento constante previo en todos los avivamientos. Y muchas veces tenemos la impresión de que la oración renquea un poco en nuestras iglesias, que la reunión de oración no está bien asistida. Y bueno, esto quiere decir que la gente tampoco están orando lo suficiente en casa. Hay que pensar claramente en que si queremos conectar con el señorío dinámico de Cristo, que está más que dispuesto a guiarnos en todos los detalles, a ayudarnos en cada época, cada etapa, pues no vamos a poder recibir lo que Él quiere. Tengo un gráfico aquí, me gustaría que se pusiera, por favor, que tiene que ver con, a ver si se puede poner, y con esto vamos a ir terminando, porque ya ha pasado mucho tiempo. Es una ilustración de lo que es la renovación espiritual. Bien, voy a ir explicando mientras aparezca. En esta toma lo que hay es aquí un pequeño montaña de piedras que están caídos, hay hierba que crece entre ellos y este es el punto A. Y la renovación continua tiene que ir para allá, a un punto B, que es la iglesia edificándose de la debida manera con la renovación por medio del señorío de Cristo. Y desde luego hace falta que restablezcamos nuestra confianza total en que el Señor es el Señor, hermanos, y Él puede ayudarnos y va a ayudarnos porque Él le va en ello todo lo que es su propósito para su iglesia. A veces falta en nosotros la confianza para dejar que el Señor sea el Señor. Y creemos que tenemos que inventar cosas nosotros. No, el Señor nos guiará, pero tenemos que ponernos delante de Él con mucha oración para que Él nos guíe. Muy bien, gracias. Ahora sí. ¿Veis? Aquí está la iglesia intentando dar testimonio con la cruz allí, pero aquí están todas las piedras
que no encajan bien entre sí porque hay problemas y la hierba está creciendo y no hay mucha vida allí ni tampoco mucha eficacia. Bueno, el Señor lo que quiere es que la iglesia se enderece, se corrija y vaya en esta dirección. Y aquí entonces tenemos oración, arrepentimiento y... No lo veo bien. Sí. Obediencia. Sí, esto es, obediencia. Muy bien. Entonces la renovación tiene que empezar con poner al Señor en su sitio, en su lugar, que es el Señor. Ahora, para que esto siga adelante, tenemos el segundo punto, que es todo el consejo de Dios. Y para que una iglesia se edifique y se renueve, necesita toda la palabra. No solamente unos textos escogidos del Nuevo Testamento. Toda la palabra tiene que ver con lo que Dios está haciendo todo nuevo, renovando para que vaya adelante. Sobre esta base entonces de la palabra de Dios, que es muy importante en nuestros esquemas de planificación, queridos hermanos, que tengamos en cuenta todo lo que la palabra dice, y hay muchos textos que refieren a eso, que el hombre tiene que vivir por toda la palabra que sale de la boca de Dios, dijo el Señor frente a Satanás, y también la fe una vez a los santos, Judas, etc. Es decir, todo el consejo de Dios. Esto permite que el cuerpo de Cristo se vaya edificando sobre los dones especiales, los apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Estos dones preparan a los demás dones para que funcionen. Y entonces, al edificar el cuerpo de Cristo, se desarrollan los ministerios, los dones de todos los miembros. Y entonces, la adoración y el servicio en amor hace que la vida del cuerpo, la vida de comunidad, pues se vaya desarrollando, y entonces la misión de la iglesia se clarifica. Decimos a veces que la misión de la iglesia es lo más importante. Sí, pero en el proceso de renovación tiene que surgir de la renovación. No se puede poner la misión aquí, porque primeramente tenemos que corregirnos. No quiere decir que vamos a dejar de testificar, pero que eso tiene que surgir de todo un proceso de renovación. Y aquí, por supuesto, viene la proclamación y la vivencia. Aquí entra la obra social, lo que sea, para que la iglesia pueda funcionar como es debido. Y todo está en cohesión mediante la adoración. Como dijimos, la adoración, que es el mismo gran objetivo del culto al Señor, pues tiene que dominar todo. Y por lo tanto, la mesa del Señor es necesario todas las semanas, hermanos, pero para renovarnos, para recordarnos y para poder proclamar bien. Es decir, necesitamos todo esto para que la iglesia crezca desde A hasta B, donde el Señor puede usarnos como Él quiere. Yo no sé en qué estado estás tú y la iglesia tuya. Cuando yo pregunté a esto a mi iglesia en Valencia, una hermana dijo, bueno, no creo que estamos aquí, pero tampoco estamos aquí todavía. Estamos en medio. Bueno, estamos renovándonos. Muy bien. Pues esta es la idea que hemos de tener en cuenta, queridos hermanos, para que el Señor sea glorificado. No podemos seguir más con este
esto, aunque me hubiese gustado detallarlo más porque son cosas interesantes, pero voy a ya ir al final con lo siguiente. Vamos a sacar unas conclusiones de cuánto hemos visto acerca de la renovación. En primer lugar, es un imperativo, no una opción. No es cosa que yo puedo decir, bueno, me gustaría, pero no estoy muy dispuesto. No. O renovemos con todas las consecuencias o morimos. Y esto, como hemos visto en el curso de esas conferencias, es lo que está pasando con muchas de nuestras asambleas. Y entonces tenemos que pensar muy bien. Pero Dios dice que hemos de renovarnos. Está garantizado por la presencia del Señor a la diestra del poder, gloria a Él por ello, quien por su Espíritu nos llevará a cada congregación por el camino que Él quiere para ella, pero hay que dejarle hacerlo. Tiene que comenzar con la vida de cada miembro antes de que pueda llegar a la congregación. Todos tenemos que ponernos delante del Señor y arrepentirnos de las muchas cosas que hacemos o no hacemos, hay pecados de omisión, porque lo que quiere el Espíritu es que arda en nosotros un fuego para poder glorificar al Señor. Dijo el apóstol en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Bueno, en algunos casos pues no está el Espíritu funcionando porque no puede, está arrinconado, está triste. Esencialmente, la renovación es progreso en una sola dirección hacia la semejanza de Cristo, el fruto del Espíritu. Como dijimos antes, precisa una sinceridad y una honestidad absolutas para examinar todo a la luz de la palabra, tanto las metas como los medios para alcanzarlas. Es un proceso, y aquí soy realista, es un proceso que puede llevar bastante tiempo, dada la cantidad de complicaciones y grados de desobediencia que todos llevamos dentro. Eso hay que reconocerlo, pero hay que pagar un precio muy alto por la renovación. Requiere nuestro todo. Lo mismo que le costó a nuestro Señor dar todo para que nosotros pudiéramos ser redimidos y puestos en su iglesia, queridos hermanos. El Señor se entregó por mí, dice el apóstol Pablo. Cristo que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que me tiene que llevar a una total consagración y una renovación para poder servirle mejor. Hermanos, ahora sí termino. Como hemos visto a lo largo de estas 3 conferencias, tenemos un hermoso legado del pasado, el cual por diversas razones no ha dado todos los frutos apetecidos en el presente. Pero alabado sea Dios, Él no ha cambiado y siempre está dispuesto por su Espíritu y su palabra a avivarnos y renovarnos para que seamos sus testigos en un mundo cambiante, donde solo Él puede enseñarnos cómo llevar a cabo nuestra misión. Los veteranos, de los que quedamos pocos ahora, hemos procurado transmitir lo que nuestros mentores de la generación anterior nos enseñaron con su enseñanza y su ejemplo, y damos gracias a Dios por ellos. Y estamos a punto de marcharnos, pero la obra de Dios ha de seguir adelante. Y me viene a la mente esa famosa estatua ecuestre que se halla en los campos universitarios de la Complutense de Madrid y la Central de Valencia, y probablemente en otras universidades de España. Del viejo caído en el suelo, exhausto,
a punto de morir, alargando el brazo con la antorcha, y el joven jinete sujetando el corcel y cogiendo la antorcha de la mano del viejo para seguir adelante con brío y con fuerza. Hermanos, que estemos dispuestos todos a saber pasar con suficiente antelación a otros esa responsabilidad cuando llegue nuestro turno de marchar, sabiendo que el Espíritu del Señor se encargará de levantar nuevas generaciones, capacitarlas y darlas poder para la sagrada misión que Dios ha encargado a su Iglesia hasta que Cristo vuelva. Así que renovando con esperanza nuestra visión del futuro, hermanos. Y simplemente quiero terminar con un himno. Voy a leerlo, nada más, no vamos a cantarlo. Pero es un himno de don Mariano San León, que fui un consiervo suyo aquí en Galicia en varias ocasiones. Me enseñó muchísimas cosas, era un hombre dulce y maravilloso de verdad. Y él, para mí, ha escrito uno de los himnos que más refleja lo que estamos tratando de decir en esas conferencias, hermanos. Es el 553 del himnario y dice: una visión más clara los tuyos necesitan. Sé tú el que nos abra aquel libro inmortal. Las páginas de fuego que muertos resucitan y son de nueva vida el limpio manantial. Una visión más clara los tuyos necesitan. Un corazón más tuyo, más dócil, más leal. Y no los corazones que gimen y dormitan y olvidan el trabajo del tramo terrenal. Una visión más clara los tuyos necesitan. Atrae las miradas al árbol de tu cruz. Los hielos que nos cubren a tu luz se derritan y brille en nuestras frentes el bien de tu salud. Pero, Señor, tú eres del pueblo rescatado, su todo. Luz, amores, saber y redención. Perdona nuestros hierros, perdona nuestro estado, y sé tú quien nos alce a nueva bendición. Ayúdanos, oh Cristo, ayuda nuestros pasos, que no sea tu iglesia infiel a su misión. Señor, no nos envuelva la luz de los ocasos, oh rasga pronto el velo, aumenta la visión. Que el Señor nos bendiga.